Bienvenidos, soy Yesenia. El día de hoy voy a hablar sobre el análisis de la novela El destino de un hombre. Es una obra. El destino de un hombre fue publicada en 1957, introducida al cine y se estrenó en 1959. Fue escrita por Mikhail Sholokhov. Su género literario es narrativo, una novela de carácter psicológico. El autor Mikhail Sholokhov nació el 24 de mayo de 1905 en Vyshevskaya, Rusia, y falleció el 21 de febrero de 1984 en Vyshevskaya, Rusia. Fue un novelista, cuentista y orcher. Un principal exponente de la cultura soviética, ganó el Premio Nobel de la Literatura en 1965 y es un gran influyente de la Unión Soviética. Participó en la Primera y Segunda Guerra Mundial, participó en la Guerra Civil Rusa, trabajó como periodista y editor, tuvo diversos cargos militares, administrativos y políticos. Luego del triunfo de los bolcheviques, se estableció en Moscú y comenzó su carrera como escritor. La época de la obra es en la Segunda Guerra Mundial. Empezó el 1 de septiembre de 1939 y finalizó el 2 de septiembre de 1945. La Segunda Guerra Mundial es un periodo histórico comprendido en el siglo XX. Fue una confrontación entre las grandes potencias, por un lado de los aliados y por otro lado el eje. La causa principal fue la invasión de Alemania a Polonia, con la pretensión de fundar un tercer Reich. La guerra acabó en 1945 con la toma de Berlín el 8 de mayo de 1945 y se dio la rendición de Alemania. Tras el fin de la guerra, la consecuencia fue la rivalidad de la Unión Soviética y los Estados Unidos, lo que provocó la Guerra Fría. Movimiento literario. Fue una corriente estética, una de las menos comprendidas de la historia. Cobró auge en el siglo XX, fue tendencia artística gran parte de la historia de la Unión Soviética. El objetivo era que el obrero, al igual que el comunismo como ideología, se conviertan en los protagonistas de las obras. Surgió como una necesidad del arte de educar la personalidad socialista, convirtiéndose en política oficial en el Estado en 1932. Al promulgar Josefina Stalin el decreto. Reconstrucción de las organizaciones literarias y artísticas. Género: es una novela, una obra literaria. Narra el marco histórico de la Segunda Guerra Mundial. Cuenta la angustia de la Unión Soviética por la invasión alemana. Características: narra hechos reales, tiene un poco de tragedia rusa en esta terrible y heroica historia. Describe el sufrimiento de la Unión Soviética por la invasión. Análisis de los contenidos. Tema: amor a su patria, a su familia y a su tierra. Se ve reflejado al participar en el Ejército Rojo. Dejó a su familia para servir a su patria, a su familia. A pesar de llegar borracho, jamás golpeaba a su esposa. Dejó el alcohol para dedicarse a cuidar a sus hijos. Construyó una casa para vivir con su familia y trabajaba. A su tierra, jamás demostró debilidad al estar prisionero con los nazis. Demostró lealtad a su patria cuando le ofrecieron por brindar la ocupación de Stalingrado. Llevó a un alemán como rehén a su patria y pidió ser devuelto a las filas. Ideas. Sobrevivió a la hambruna cuando escapó a trabajar a Kubán. Luego regresó a Voronezh a trabajar en un ardel de carpinteros y luego en una fábrica. Conoció a su esposa con la cual tuvo 4 hijos. Su esposa e hijas murieron en un bombardeo y su hijo fue muerto por un sniper alemán. Participó en el Ejército Rojo, fue reclutado para ir a la guerra, fue herido varias veces antes de ser prisionero de los nazis. Demostró lealtad a su tierra y luego de 2 años logra huir y pidió ser devuelto a las filas. Se enteró de la muerte de su familia, tuvo la esperanza de vivir con su hijo, pero fue asesinado. Al final va a vivir con su amigo y decide adoptar a un niño, el cual sus padres habían muerto por un bombardeo alemán. Andrei Sokolov participó en la guerra civil al servicio del Ejército Rojo. Nació en la provincia de Voronezh. Sus padres y hermana murieron.
Se casó con Irina, con la cual tuvieron 3 hijos. Al llegar la guerra, Sokolov es reclutado. Su principal función es conducir un camión para suministrar municiones a la infantería. Cayó prisionero y fue conducido a Alemania junto a otros prisioneros rusos. Sokolov da muestras de su inquebrantable dignidad. Al lograr huir, pide ser devuelto a las filas. Se entera que su familia murió. Aparte, su hijo muere por un sniper alemán. Al final va a vivir a la casa de su amigo y adopta a un niño. El lugar donde se desarrolla la historia fue en Rusia. En algunas partes también está en Voronezh, Kubán, Alemania y Uruispinskis. La época donde narra la historia fue en la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX en Rusia. El ambiente durante la guerra. Trabaja para dar alimentos a su familia. Deja a su familia para ir a la guerra. Su trabajo era conducir un camión para llevar municiones a la infantería. Fue prisionero de los nazis, logra escapar y pierde a su familia. Al final adopta a un niño y cuida como si fuera como elementos estructurales, espacios abiertos y cerrados. En abiertos, Ucrania, donde los rusos se encontraban en la guerra. Voronezh, Rusia, Alemania, Uruispinskis, Rusia. Cerrados, la casa de Andrei, personaje principal, la casa de su amigo, iglesia, el cautiverio de los alemanes y el hospital. Predominan ambos, la mayor parte de la obra está en los espacios abiertos. Elementos estructurales. El tiempo. Se desarrolló en un periodo de 10 años. El tiempo es lineal, narra hechos en un orden normal, de principio a fin. Orden temporal. Cronológico e histórico. Cronológico. Hay hechos concretos que duran más de 1 año y medio, considerando desde el momento que fue prisionero de los nazis. Histórico. Los hechos pertenecen al siglo XX en la Segunda Guerra Mundial en Rusia. Figura retórica, hipérbole, es usada para describir a los personajes. Era huérfana. Buena muchacha me tocó en suerte. Sumisa, alegre, compaciente y lista. Bien diferente de mí. Desde niña sabía lo que eran las penas y quizás eso se reflejara en su carácter. Hace referencia a la esposa del personaje principal, a Irina, quien era la madre de sus hijos. Una mujer complacida, jamás se molestaba cuando su marido llegaba tarde y borracho. Apoyaba a su marido y aconsejó que ella no tomara. Por último, dejo las referencias bibliográficas donde he encontrado para realizar el análisis de la obra. Eso es todo. Muchas gracias.